1190 Radio Imagen presenta su programa Un Curso de Milagros con Ariel Partida. Lo invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora y disfrute de este espacio y sea bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen en un programa más de Un Curso de Milagros a través de esta radio. Y bueno, como cada semana, como cada martes, arrancamos siempre un programa. Esto va atrasado por una hora y es debido a que los eventos que están suscitando en muchos lados, la gente está más concentrada en ello, pero yo creo que es importante que Un Curso de Milagros es en este instante una herramienta extraordinaria para crear cambios. Y el tema de hoy pues está muy interesante porque estaremos hablando acerca de lo que es aprender significa cambiar. Esto es de la página 746 del capítulo 31 y dice la visión final. Entonces comenzaremos con este capítulo que es el número 7 y página 746 y dice así: aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada. Ni tampoco es intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Fíjense, lo voy a volver a repetir. Ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Hay gente que quiere cambiar, o más bien siempre estamos buscando como que cambiar cosas de nosotros. Sobre todo aquellos que ya estamos en un programa o que vamos a talleres, conferencias, es porque vamos ahí, es porque estamos buscando algo. Un curso de milagros dice: no tienes que buscar nada, ya todo lo sabes, ya todo lo tienes. El problema es que aún no lo reconoces. Entonces, de esta misma forma dice que nosotros tenemos que reconocer, para poder tener cambios en nuestra vida, primero tenemos que reconocer que necesitamos hacer cambios. Es lo primero. Entonces, dice, mientras perdure la percepción, habrá necesidad de conceptos. Y la tarea de la salvación es cambiarlos. Es cambiar, o sea, para salvarte necesitas cambiar ciertos conceptos. Pero antes de cambiar ciertos conceptos también necesitas cambiar la percepción. Muy bien, continúo leyendo, dice: pues tienes que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos. De acuerdo con los conceptos del mundo, lo repito, los culpables son malos y los inocentes buenos. O sea, aquí estamos hablando de una mente dual, estamos hablando de la dualidad, que nosotros siempre tenemos un catálogo. Un catálogo, los que se portan mal o los culpables son malos y los inocentes son buenos. Bien, dice, y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuente como lo bueno para que lo perdone lo malo. No puede tampoco confiar en el aspecto bueno de nadie, pues cree que el malo anda por ahí al acecho. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Sí es así, porque recuerdo una vez que por ciertas situaciones yo no hice un favor. Y no hice un favor, pero porque tenía que darme cuenta de que ese favor tenía que haberse hecho, o más bien tenía que haber adivinado, y como no hice ese favor, entonces un compañero del trabajo se molesta. Me dice: qué malo eres. Y yo volteé y le digo: ¿por qué malo? Es que tú tenías que haber hecho esto, esto y esto. Pero eso yo nunca lo hago, es tu deber. Oh, pero es que deberías haberlo hecho, porque pues si lo estás viendo, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, la verdad, qué malo.
Y yo me desconcerté, ¿no? Dije, o sea que porque no hago un favor que es tuyo y que yo no sé que tengo que hacerlo, ¿soy malo? ¿En serio? Y le volví a repetir, me dijo, sí, la gente que no hace favores es malo, es mala. Oh, no sabía eso, no sabía que en tu concepto era así. Entonces, es interesante que uno pueda perfectamente estar muy bien conectado con esto. Entonces, dice aquí que entonces los, digamos, buenos, y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuente con lo bueno para que le perdone lo malo. Entonces, ¿qué pasa aquí? De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes buenos. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras percibas lo malo en ti, mientras le atribuyas valor al ataque que no podrás ver, que no podría ver tus malos pensamientos. Puede que algunas veces los percibas, pero no te darás cuenta de que no significa nada. Y así se presentarán en formas temibles, ocultando su contenido y a fin de quebrantar el pobre concepto que tienes de ti mismo ay, Dios mío. Y así mismo ennegrecerlo con otro crimen más. No puedes concederte a ti mismo tu inocencia, pues estás demasiado confundido con respecto a quién eres. Mas solo con que consideres a un solo hermano como completamente digno del perdón, tu concepto de ti mismo cambiará por completo. Tus malos pensamientos quedarán perdonados junto con los suyos, al no haber permitido que ninguno de ellos te afectase. Es decir, si yo a una persona le digo que es malo, entonces lo único que estoy haciendo es que estoy proyectando mi propia maldad en él. Porque en sí, al momento de que yo veo malo, eso significa que yo tengo ese concepto muy arraigado. Pero si yo no me doy cuenta de ello y sigo observando y percibiendo y además juzgando a las personas o lo que sea de malo, eso está en mí prácticamente. Porque ¿quién puede decir que es bueno y quién es malo? Por eso en la actualidad cuesta mucho trabajo con las personas decir, oh, qué malo es esto, oh, qué bueno es el otro. Pero todo está en cuestión de cómo lo estás percibiendo. Un ejemplo que siempre pongo y que crea controversia y bastante controversia es que, por ejemplo, en la cultura esquimal se acostumbra que si tú vas de visita de donde tú fueras a esa familia, la primera noche el esposo, por cortesía, hace que tú duermas con la esposa como un regalo, como algo que te está dando la familia por ser huésped esta noche. Pero ¿qué pasaría en una familia occidental o en una familia muy tradicional? Sería loco. ¿Cómo es posible que el esposo invite a la esposa como si fuera qué, no? Entonces, ¿quién está equivocado? Ellos que hacen ese ritual y hacen toda esa ceremonia y que tienen esas costumbres y esas ideas, o nosotros que no permitimos que ni siquiera puedan ver a tu pareja porque para ti ya es malo que la estén viendo. O vayámonos a la gente de Arabia y etcétera, en donde tienen 10 mujeres y en el occidente solo se permite tener una. ¿Quiénes están equivocados? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Todo está en función de cómo tú lo estás percibiendo y cómo tú lo quieres percibir. Dice aquí, un curso de milagros. Al final todo está basado en tu percepción. Pero si tú tienes esas ideas, entonces si tú juzgas a través de la maldad, entonces significa que la maldad no está en la persona, sino está realmente en ti. Por eso lo estás viendo. Porque si no estuviera en ti no lo podrías ver. Es así de simple. Continúo leyendo.
Dice, mas solo con que considerases a un solo hermano como completamente digno del perdón, tu concepto de ti mismo cambiaría por completo. Tus malos pensamientos quedarán perdonados junto con los suyos, al no haber permitido que ninguno de ellos te afectase. Abandonarías tu empeño de querer ser el símbolo de su maldad y culpabilidad. Y al depositar tu confianza en lo que es bueno en él, la depositarías en lo que es bueno en ti. Desde un punto de vista conceptual, esta es la manera de verlo. A él como algo más que un cuerpo, pues el cuerpo nunca parece ser lo que es bueno. Las acciones del cuerpo se perciben como procedentes de lo malo, bajo en ti, y por ende de los demás, bajo en él. Al concentrarse únicamente en lo bueno en él, ves el cuerpo cada vez menos y a la larga tan solo se verá como una sombra que circunda lo bueno. Y cuando hayas llegado al mundo que se encuentra más allá de lo que solo se puede ver con los ojos del cuerpo, ese será el concepto que tendrás de ti mismo, pues no interpretarás nada de lo que veas sin la ayuda de lo que Dios te proveyó. Y en su visión yace otro mundo. Es decir, que si yo tengo una forma y estoy viendo que eso que estoy viendo, por así decirlo, me desagrada y quiero darle un juicio de que no lo quiero ver y que eso es desagradable, dice aquí muy claro, Dios te proyectará algo diferente siempre y cuando estés dispuesto a verlo de una manera distinta. En su visión yace otro mundo. Entonces, ¿qué pasaría si en este momento, por ejemplo, que está pasando todo lo que, y en redes sociales, todo lo de Oaxaca, que estás viendo niños golpeados, que estás viendo, muertes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si yo estoy en Facebook y yo empiezo a decir qué mal gobierno, qué desgraciados, cómo le pueden pegar a niños, cómo el otro, yo empiezo a juzgar ello? No solo le estoy dando más vida a eso porque lo estoy haciendo real, sino eso que estoy proyectando es porque está dentro de mí y a la larga yo sigo alimentando esa proyección en cuanto a esa acción. Por eso, Un Curso de Milagros dice que tú eres responsable de lo que ves. Pero aparte de que eres responsable de lo que ves, tú eres responsable de cómo lo quieres ver y cómo lo vas a proyectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿No ver esas imágenes? ¿No ver lo que sucede? Si lo vas a hacer, entonces sé responsable. Y ser responsable no está en el hacer, no está en el compartir, no está en otro, sino está en cómo lo estás proyectando. ¿Qué pasaría si todo el mundo empezamos a perdonarnos por ver lo que está sucediendo? ¿El efecto sería diferente? ¿Y perdonarnos a nosotros mismos por estar viendo y proyectando todo eso? Yo solo te lo dejo como reflexión para que lo medites. Como dice aquí Un Curso de Milagros, te des cuenta. El conocimiento, dice aquí, aprender significa cambiar. Si tú cambias la manera de pensar, entonces tendrás efectos diferentes. ¿No sería mucho más fácil ayudar a que cambie esa realidad a otra forma? Para los que somos estudiantes de Un Curso de Milagros, sabemos de que es factible cambiar realidades, y menos compartiendo eventos como esos y dándoles un juicio y tratando de ver que existe. Perdonémonos por eso, por estar proyectándolo y principalmente por estar compartiéndolo. Desaparezcámoslo en nosotros mismos para que eso desaparezca y no se siga proyectando y no siga creciendo en otras mentes y en otros cuerpos.
Entonces, continuando leyendo, desde un punto de vista conceptual, esta es la manera del verbo a él como algo más que un cuerpo, pues el cuerpo nunca parece ser lo que es bueno. Las acciones del cuerpo se perciben como procedentes de lo más bajo en ti y por ende de lo más bajo en él. Al concentrarse únicamente en lo bueno en él, ves el cuerpo cada vez menos y a la larga tan solo se verá como una sombra que circunda lo bueno. Y cuando hayas llegado al mundo que se encuentra más allá de lo que solo se puede ver con los ojos del cuerpo, ese será el concepto que tendrás de ti mismo, pues no interpretarás nada de lo que verás sin la ayuda de lo que Dios te proveyó, y en su visión yace otro mundo. Vives en ese mundo tanto como en este, pues los dos son conceptos de ti mismo que se pueden intercambiar. Los dos son conceptos de ti mismo que pueden intercambiar. Por eso, vuelvo a repetirlo, la forma y el concepto que tú tienes de lo que estás viendo, que está pasando en Oaxaca, se puede cambiar. Se puede cambiar no haciendo acciones, sino haciéndote responsable en la forma de cómo lo estás viendo. Ahí está la responsabilidad. Pero jamás puede, continúo leyendo, pero jamás puede albergarse simultáneamente. El contraste es mucho mayor de lo que te imaginas, pues amarás ese otro concepto de ti mismo porque no se concibió solo para ti, aunque nació como un regalo para alguien a quien no percibas como tu propio ser, se te ha dado a ti, pues el perdón que le concediste a él ha sido aceptado ahora para los dos. Es decir, de manera que yo me perdone, aquellas personas que están viviendo eso, los estás perdonando, dice, y los dos vivirán el perdón. Ten fe en aquel que camina a tu lado, para que tu amoroso concepto de ti mismo pueda cambiar. Y contempla lo bueno en él, para que tus malos pensamientos no te asusten al no poder nublar la manera en que lo ves. Y lo único que se requiere es que estés dispuesto a que este feliz cambio tenga lugar. Solo se requiere disposición. Disposición es estar abierto que eso se pueda hacer así. Muchas veces queremos que las cosas, tomar acción sobre las cosas. Queremos que las cosas cambien y queremos tomar decisiones complicadas y difíciles. Pero solamente eres responsable de la forma de verlo, no de actuar. Aún ese concepto cuesta mucho trabajo a las personas. Piensan que la responsabilidad se encuentra en el hacer, en el tener, en el deber. Todavía hay ese concepto de que quiero enseñarle a mi hijo responsabilidad, por eso saca la basura. Quiero enseñarle a mi hijo responsabilidad, por eso quiero que haga la tarea. Quiero que mi hijo sea responsable, por eso lava su ropa. Y quiero que haga esto, porque quiero que se haga responsable. La responsabilidad no está en el hacer, está en cómo lo quieres ver. Y está en el ser, en lo que eres. Ahí está. En cómo lo estás viendo, cómo lo estás percibiendo. Y si lo estás percibiendo, dice aquí, de una manera mala, perdónate. Perdónate. Y bajo ese perdón, simplemente si estás dispuesto a que eso suceda, cambiará absolutamente todo. No es complicado. La gente piensa que todo en la vida es complicado. Simplemente son experiencias. Si la experiencia la estás viviendo, entonces vívela. Y cuando te canses de vivirla, solo agradece y perdónate a ti mismo por vivir esa experiencia. Y si le estás poniendo un concepto, perdónate también a ti mismo. Entonces, dice aquí, ten fe en aquel que camina a tu lado para que tu temeroso concepto de ti mismo pueda cambiar y contemplar lo bueno en él para que tus malos pensamientos no te asusten al no poder nublar la manera en que lo ves. Esto es darle otra, es como acentuar
lo que estoy diciendo. Entonces, continuando leyendo, dice: tanta su necesidad de él como tú, y permite que el cruel concepto que tienes de ti mismo sea intercambiado por otro que te brinda la paz de Dios. Continúo leyendo. El concepto que ahora tienes de ti mismo garantiza que tu función aquí sea por siempre irrealizable e imposible de llevar a cabo, y así te condena a una amarga, profunda sensación de depresión y futilidad. Dicho concepto, sin embargo, no tiene por qué ser fijo e inalterable, a menos que decidas que no hay esperanzas de que pueda cambiar y lo mantengas estático y oculto en tu mente. En lugar de ello, entrégaselo a aquel que entiende cuáles son las modificaciones que necesita para que pueda serle útil a la función que se te encomendó a fin de brindarte paz, de modo que puedas ofrecer paz para así gozar de ella. Las alternativas están en tu mente para que las uses, y tú puedes verte a ti mismo de otra manera. Lo repito, tú puedes verte a ti mismo de otra manera. No prefieras considerarte a ti mismo alguien que es necesario para la salvación del mundo, en vez de un enemigo de ella. El concepto de yo se alza como un escudo, como una silenciosa barricada contra la verdad y la oculta de tu vista. Todas las cosas que ves son imágenes porque las contemplas a través de una barrera que te empeña la vista y deforma tu visión, de manera que no puedes ver nada con claridad. La luz está ausente de todo lo que ves. Como máximo, vislumbras una sombra de lo que se encuentra más allá. Como mínimo, ves simplemente, como mínimo, dice aquí, como mínimo, vislumbras una sombra de lo que se encuentra más allá. Como mínimo, ves simplemente la oscuridad y percibes las aterrantes e imaginaciones procedentes del pensamiento de la culpabilidad y de conceptos nacidos del miedo. Y lo que ves es el infierno, pues eso es lo que es el miedo, mientras más todo lo que se te da es para tu liberación, y la vista y la visión y el guía interno te sacarán del infierno junto con aquellos que amas a tu lado y al universo junto con ellos. Es decir, simplemente cambiando la visión de todo y estando dispuesto a que eso suceda. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Se dan cuenta de la fuerza tan grande que tenemos para poder ayudar? Yo sé que al principio cuesta trabajo como que creerlo. Para los que somos estudiantes y llevamos un ratito estudiando esto, pues vemos las posibilidades, sobre todo porque hemos vivido esas experiencias, y de eso se trata el milagro, sobre el cambio. Continúo leyendo, dice aquí: mirad el papel que se os ha encomendado en el universo. El Señor del amor y de la vida le ha encomendado a cada aspecto de la verdad creación que salve a todo el mundo de la aflicción del infierno. Y cada uno, Él le ha concedido la gracia de ser el salvador de los santos hermanos que especialmente se les confirieron. Y esto es lo que Él aprende cuando primero ve a otro tal como se ve a sí mismo y contempla su propio reflejo en él. Así es como deja de lado el concepto que tiene de sí mismo, pues nada viene a interponerse entre su visión y lo que contempla, para juzgar lo que él ve. Y en esta única visión, él ve la faz de Cristo y se da cuenta de que contempla a todo el mundo según contempla a su hermano. Pues ahora hay luz donde antes había oscuridad,
y el velo que cubría su vista ha sido corregida. El velo que cubre la faz, se continuó leyendo, dice, el velo que cubre la faz de Cristo, el temor a Dios y la salvación, así como el amor a la culpabilidad y a la muerte, no son sino diferentes nombres de un mismo error, que hay una especie entre tu hermano y... que hay un espacio entre tu hermano y tú que os mantiene aparte debido a una ilusión de ti mismo y que lo mantiene a él separado de ti y a ti alejado de él. La espada del juicio es el arma que le entregas a esta ilusión de ti mismo para que pueda luchar e impedir que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti. Mientras empuñes esa espada, no obstante, no podrás sino percibirte a ti mismo como un cuerpo, pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que refleja otra imagen de lo que él es y por ende de lo que tú no puedes sino ser también. Pues está interesante este tema que realmente estamos compartiendo a través de un curso de milagros. Y bueno, creo que es tiempo de irnos a una pequeña pausa y regresamos en un momento más. Continuamos. 1190 Radio Imagen te invita a que nos sintonices y escuches nuestra programación. Lunes 7 de la noche, Mente, Cuerpo y Salud. Los martes 7 de la noche, un curso de milagros. Recuerda, tú tienes una cita con nosotros todos los lunes y martes en punto de las 7 de la noche, aquí en 1190 Radio Imagen. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en su programa. Simplemente fuimos a un pequeño corte de identificación. Y bueno, este tema ha estado muy interesante acerca de lo que es realmente un curso de milagros y que prácticamente nos ha llevado de poco a poco en la forma de ver las cosas, y casi todo un curso de milagros es la forma de ver las cosas. Y continuando leyendo, dice aquí, mas ¿cómo podría ser el Salvador del Hijo de Dios mientras todavía desees permanecer en el infierno? ¿Cómo ibas a ser consciente de su santidad mientras lo veas separado de la tuya? Pues la santidad se ve a través de los santos ojos que ven la inocencia en su interior y que debido a ello esperan verla en todas partes. De esta manera la invocan en todo aquel que contemplan para que pueda ser lo que ellos esperan de él. Esta es la visión del Salvador. Él ve su inocencia en todo lo que contempla y su propia salvación en todas partes. Cada vez que tú tengas pensamientos, como dice un curso de milagros, de separación, y cuando hablamos de separación, son los pensamientos de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y cuando tú estás viendo más cosas malas, no las estás viendo, te estás viendo a ti. Y por ende debes de perdonarte por estar viéndolo de la forma en como lo estás viendo. Y mejor deberías de entregar eso que estás viendo y estar dispuesto a que todo tenga una visión diferente. Y así poder salvarte a ti. Y con eso tú también podrás salvar al mundo. Continuó leyendo y dice, no tiene un concepto, esta es la visión del Salvador, y él ve su inocencia en todos los que contemplan y su propia salvación en todas partes. Que allí tenemos que llegar a esa parte de vernos así. No tiene un concepto de sí mismo que se interponga entre sus ojos despejados y serenos y lo que ve. De este modo,
lleva la luz a todo lo que él contempla para así poderlo ver como realmente es. Sea cual sea la forma en que la tentación parezca manifestarse, no es más que un reflejo de tu deseo de ser algo que no eres. Y de ese deseo surge un concepto que te enseña que tú eres aquello que deseas ser. Y hasta que no dejes de atribuirle valor al deseo de lo que engendró, ese será el concepto que tendrás de ti mismo. Ese será el concepto que tú tengas de ti mismo mientras todavía conserves aquellos deseos de hacer cosas. O más bien de percibirte de lo que eres. O cómo quieres ser. Una persona espiritual, una persona que sea exitosa, una persona que esto, una persona... Esas son las ideas que tú tienes, que crees que tienes que hacer, pero realmente solo tienes una función, solo eres alguien. Y eso es lo que tienes que descubrir en ti. Y cuando lo hagas y estés dispuesto, entonces todo esto cambiará. Ya para concluir, dice pues, ver es tan solo la representación de un deseo, ya que no tiene el poder de crear, puede no obstante contemplar con amor y con odio, dependiendo sencillamente de si eliges unirse a lo que ves o mantenerte aparte y separado de ello. De esta misma forma es como el final de lo que uno estaba yo diciendo. O quieres verte separado de ello o quieres verlo de una manera diferente. Pues muy bien, este ha sido un curso de milagros a través de la 1190 Radio Imagen. Nos escucharemos la próxima semana y pásenla muy bien. Buenas noches. Gracias por sintonizarnos durante este espacio y recuerde que lo esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Un Curso de Milagros. Y no deje de compartir y visitar nuestra página www.1190radioimagen.com. Hasta pronto.